Si vas a poner una repisa, no la pongas así nada más. Hoy estoy haciendo unos soportes para repisa con tabla de 25, pero también funcionan para tabla de 30. No soy carpintero, pero sí me gusta que las cosas se vean bien hechas. Si solo pones una escuadra metálica, funciona, pero si te tomas el tiempo de hacer algo así, cambia todo. La clave está en que quede firme, bien atornillado y alineado, porque la repisa carga peso. Esto es pino de 2 centímetros, sencillo pero bien trabajado. En el siguiente video lo vamos a montar en la pared para ver si realmente aguanta. ¿Tú lo usarías en tu casa?